Muy buenas tardes, estimados compañeros, colegas, amigos del trabajo, del mundo del trabajo social y todo aquel que vea este video. Primero quiero brindar un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes, agradecido por permitirme generar este espacio de la virtualidad en tiempos un poco difíciles y difíciles para muchos respecto a la pandemia, ¿no? Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles algo sobre lo que me han pedido que realice, ¿no? O sea, qué tan fácil fue para mí desde mi experiencia profesional el conseguir mi primer trabajo como trabajador social. Y esto, evidentemente, esto va a ser muy distinto a las realidades, ¿no? O sea, quizás en algunos países la demanda laboral es amplia y el hecho de conseguir el primer trabajo como trabajador social no sea tan difícil. En cambio, en algunos países donde la demanda laboral para trabajadores sociales es limitado o reducido, efectivamente y evidentemente el hecho de acceder a un puesto laboral va a ser complicado. Yo me voy a situar, como todos ustedes saben, yo soy peruano, yo me voy a situar en la realidad del Perú. Y bueno, este video va a ser de mayor interés para los que estamos en el Perú. Aunque también quiero reiterar pues que la realidad de la demanda de trabajo laboralmente hablando, a nivel del continente latinoamericano hay muy pocas diferencias. Las diferencias no son tan marcadas, sino que de una u otra manera hay una tendencia, ¿no? Porque bueno, nos regimos en un mismo modelo económico, neoliberal, liberal, y eso permite que en el mercado del trabajo, para buscar trabajo, no haya mucha diferencia en realidad. Y aún más dentro del trabajo social, siendo el trabajo social precisamente una disciplina o una profesión que va a tener trabajo en función a cuántas políticas sociales se construyen en una realidad o en un gobierno o en un modelo de sociedad. Partiendo de ese concepto que es muy importante, yo quiero primero, en este caso, decir que mi primer puesto o mi primer trabajo como trabajador social fue relativamente difícil. Y es que tú, cuando estás en ese momento, te parece a ti que es difícil, que es complicado, que tienes que tener ganchos, contactos, ¿no? Amigos en el órgano de estatal, etcétera. Pero ahora que yo lo veo, ya pasó cerca de 4 o 5 años que yo ejerzo la carrera profesionalmente hablando, veo que no fue tan difícil en realidad. El problema creo que es cómo nosotros vemos esa situación. Si lo vemos efectivamente como una obligación el hecho de buscar un trabajo, bueno, te va a costar, ¿no? Te vas a sentir agobiado en muchas oportunidades. Pero si tú lo concibes como parte de la búsqueda y parte de la profesionalización de uno, efectivamente tú lo ves como un reto nada más. Yo creo que es en función a cómo te enfocas eso. Y también de cómo están las políticas sociales en tu país. Si hay políticas sociales que se vienen ampliando y se vienen generando, efectivamente va a haber un mayor mercado laboral para nosotros, como profesionales de lo social. Ahora, pero si en tu país hay un recorte de políticas sociales, bueno, la situación se va a complicar, ¿no? Pero de una u otra manera siempre va a ver la necesidad de la existencia del grupo profesional del trabajo social para que aborde las problemáticas sociales en general, así, de forma tan simple lo conceptualizo y lo defino. Yo recuerdo cuando egresé de la universidad, bueno, yo cuando estaba en la universidad, ¿no? Como estudiante, muy pocas veces se me pasaba por la cabeza cómo yo tenía que afrontar la realidad del mercado laboral. O incluso pensé que era fácil, pensé que era algo sencillo, pensé que no me iba a costar tanto. Y no lo digo en el costo de tiempo, sino en el hecho de que muchas veces cuando tú postulas, pasas un proceso de selección, ¿no? Que a mí me parece que son procesos de selección totalmente, en muchos casos, absurdos. ¿Por qué? Porque
te pide como requisito que tú tengas experiencia laboral. Ahora, la pregunta, como muchos dicen, ¿no? Se cuestiona. ¿Cómo yo puedo tener experiencia laboral si efectivamente es mi primera búsqueda y las empresas o los ámbitos laborales no me lo dan? O sea, es algo ilógico, es algo que a muchos de nosotros nos da cólera, nos indigna, ¿no? Porque no hay lógica. ¿Cómo yo puedo tener experiencia laboral si, las instancias y los espacios laborales no me lo brindan? Por tanto, es algo paradójico en ese sentido, ¿no? Eh, por otro lado, pues estamos también, hay un desmerecimiento en ese aspecto, ¿no? Al hecho de que aquel profesional que no tiene experiencia, entre comillas, no es apto para un puesto laboral. Sabiendo que muchas veces la experiencia es importante, sí, pero no determina la cualidad de un profesional. Porque en tu experiencia profesional tú puedes ser experto, ¿no? Valga la redundancia, haber pasado por diferentes ámbitos o estar en un ámbito por muchos años, pero quizás la intervención que tú realices no sea tan eficiente o no sea incidente, no sea de calidad, ¿no? En el sentido de aportar algo nuevo, sino simplemente te reduces a una cuestión más rutinaria, más tradicional, y eso en última instancia no es experiencia significativa, a mi parecer. Hay que saber diferenciar, ¿no? De qué tipo de experiencia estamos hablando. Y bueno, yo viví ese proceso, ¿no? El hecho de que pedían básicamente profesionales con experiencia, ¿no? Pedían profesionales con experiencia, mínimo 1 año, 2 años, como puesto, como trabajador social, ¿no? Y yo no tenía, yo no voy a mentir, yo también he sido parte de ese grupo social de egresados en el cual era rechazado constantemente. Y no te sientas mal, en realidad, que tú seas rechazado, porque es parte de un proceso de búsqueda, de insertarte en un mercado laboral, porque lastimosamente estamos dentro de un mercado capitalista donde la competencia es así. Yo recuerdo cuando postulaba en las instituciones públicas, me quedaba pues por 1, por 2 puntos, por 3 puntos, ¿no? Y eso generaba mucha frustración, mucha rabia, mucha cólera. La cuestión es cómo tú lo tomes, la cuestión es cómo tú lo afrontes, ¿no? O sea, la cuestión es cómo tú lo percibas, cómo lo asimiles, ¿no? Y bueno, yo para serle sincero, mi primera experiencia no fue estrictamente como trabajador social. O sea, y esto lo digo para que ustedes lo tomen como una experiencia más. O sea, no fue estrictamente como trabajador social. Y creo que ahí muchos de nosotros pecamos, nos equivocamos, al querer buscar un puesto de egresado, ¿no? Así, recién egresado, de intentar buscar un puesto laboral específicamente de trabajador social. Y yo conozco compañeros, no es la gran mayoría, pero conozco que han empezado no necesariamente siendo trabajadores sociales, sino que algunos han optado por algunas actividades o roles profesionales, ¿no? Que en alguna medida se relacionaban con con el ámbito del trabajo social. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia de egresado, ¿no? Luego de haber postulado y no haber sido aceptado, yo me fui a laborar en una casa hogar de niños, ¿no? En niños de situación de abandono, con conflicto familiar, como educador social. O sea, yo me fui a laborar como educador social. En el Perú, la labor de educador social no es reconocido como tal. No, acá se llama como, acá lo denominan como tutor, ¿no? Pero si yo me había puesto a leer y efectivamente lo que yo hacía no era una labor de tutor estrictamente hablando, sino yo hacía una labor de educador social. Y eso eran cosas totalmente opuestas, ¿no? Claro, como reitero, ¿no? Acá en el Perú no es reconocido esa labor como educador social. No es reconocido como en España, donde el educador social es una profesión, es una disciplina que legitimada y legalmente reconocida, aquí en el Perú, ¿no? Pero ya me permitió mi primer acercamiento a un ámbito de lo social, ¿no? Porque yo trabajaba con niños en situación de violencia familiar, niños que habían tenido problemas en casa, niños que estaban judicializados, y eso me permitió, eso me permitió acercarme en primera instancia a un ámbito donde efectivamente era trabajo social.
en esa institución en la cual yo estuve, que era una casa hogar, que está en Cañete, aquí de Lima a 2 horas, de la capital del Perú a 2 horas, yo me involucré, me relacioné con la trabajadora social que estaba ahí, ¿no? Yo también era trabajador social egresado, inexperto, entre comillas, pero bueno, esa experiencia me permitió a mí también, primero, ganar experiencia, segundo, conocer un poco más las problemáticas, conocer un poco más el ámbito del trabajo social, porque lo que yo hacía era trabajo social, a mi parecer, porque yo trabajaba directamente con los niños, con los adolescentes, era trabajo social. Obviamente no hacía funciones de trabajador social, pero, o sea, me refiero a que la temática, el hecho de trabajar con personas, con sujetos insertos bajo esa problemática de violencia familiar, de abandono familiar, de conflicto familiar, era para mí una experiencia más cercana a lo que podía hacer yo como trabajador social, ¿no? Y creo que la diferencia era algo con la trabajadora social que sí estaba desempeñando funciones de trabajo social, que ella hacía informes sociales, que ella estaba en un puesto reconocido en la institución como trabajadora social. Yo no, mi diferencia solamente era en que yo no hacía los informes sociales, solamente yo. Y no tenía pues el estatus de trabajador social en esa casa hogar. Pero esa experiencia me sirvió bastante. Esa experiencia me ayudó bastante a mí para ir conociendo un poco más, adentrándome más a este tipo de ámbitos laborales donde ya lo social ya era ya marcadamente cercano, ¿no? Donde ya yo veía el trabajo con estos sujetos envueltos en problemáticas. Bueno, estuve cerca de un año ahí, estuve cerca de un año, aprendí bastante desde mi labor como tutor, que en el fondo para mí era educador social. Yo me consideraba un educador social, no me consideraba tutor, pero ya fue una primera cercanía a lo que es trabajo social. Me permitió involucrarme con otros espacios profesionales, ¿no? Con los psicólogos, con los terapistas, con los docentes, o sea, ya fue mi primer contacto en el mundo laboral, ¿no? Porque ya recibí un sueldo, una jornada, o sea, eso creo que es muy importante, o sea, el buscar los mecanismos o los caminos para que tú puedas ir tomando experiencia, para que tú puedas ir sudando en la cancha misma, ¿no? Y eso creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. No es necesario, desde mi experiencia, digo yo, quizás algunos no compartan con mi opinión, con mi perspectiva, pero yo creo que es muy importante no desesperarse, o sea, no buscar necesariamente un puesto laboral como trabajador social, sino que buscar un puesto laboral donde te acerques a la labor del trabajador social, ¿no? Como yo les comenté, yo estuve cumpliendo funciones de tutor, pero que en el fondo para mí era una práctica del trabajo social, a mi consideración. Y eso me permitió pues ya relacionarme con otros profesionales, involucrarme más a temáticas sociales, ganar experiencia, ganar un sueldo, ¿no? Ya la configuración misma de mi experiencia fue cambiando, ¿no? Comparando a cuando yo no, a cuando yo estaba siendo estudiante, ¿no? Que era un mundo totalmente distinto. Y eso es, porque yo sé que muchos de egresados van a verse obstaculizados con estos requerimientos, con estos requisitos. ¿Para qué les voy a mentir? Es una realidad que en todos los países sucede, ¿no? Los inexpertos, entre comillas, no tienen posibilidad de insertarse en un mercado laboral y aún más en el trabajo social, porque el trabajo social pues es considerado como aquel profesional que es práctica, que es experiencia, que es intervención. Pero si tú, trabajador social egresado de la universidad, no has tenido ningún tipo de intervención, de práctica profesional, no te van a considerar. O sea, es una lógica simple, ¿no? Por tanto, lo inmediato es que tú ganes experiencia. Experiencia en un ámbito que se relacione con el trabajo social. Ahora, si tú eres de los pocos compañeros que ha tenido la posibilidad de ingresar, no sé si es suerte o no, pero de ingresar en un ámbito laboral donde se va a desempeñar como trabajador social, en buena hora. Les felicito y es para que se saque provecho al máximo y poder repotenciarte profesionalmente y ganar experiencia.
Creo que la experiencia a nivel formal es muy importante dentro del ámbito laboral en el trabajo social. Eso es lo que yo les podría mencionar, ¿no? Mi primera experiencia fue como trabajador social. eh, de ahí, bueno, de ahí ya con esa experiencia de un año, bueno, constatado en un certificado de trabajo, ya me permitió pues ya postular a otras instancias, ya no, más o menos ya con esa experiencia, ¿no? Ya como dirían pues los que seleccionan el personal, bueno, este joven o este chico ha trabajado como tutor, como educador social en este ámbito, bueno, y ya conoce la vida laboral, ya conoce cuál es la dinámica de trabajo, ¿no? Institucional, normado, planificado, en un régimen salarial, ya conoce, ¿no? Porque van a preferir siempre contratar a uno que ya ha trabajado, que ya conoce el régimen laboral, a uno que no lo tenga. Eso es un hecho. Por eso yo les digo acá, busquen experiencia, ganen experiencia. Incluso cuando estén en tercero, cuarto, quinto año, siempre traten de ganar más experiencia. Aquí, por ejemplo, en el Perú, las prácticas preprofesionales no son tan validadas, no son tomadas en cuenta o no son consideradas en este caso como experiencia profesional, sino son consideradas como experiencia preprofesional, pero no toman mucho en cuenta en la hora de la selección de personal. En otros países no lo sé cómo será. Pero yo creo que en general los dilemas son así, o sea, el hecho de no tener experiencia o sí, creo que determina muchas veces de cómo o de cuán rápido tú te vas a insertar en un mercado laboral. Esa es una cruda realidad, lastimosamente. Aquí en el Perú, en Chile, Argentina, en México, en todos lados. Porque los requisitos son no tener experiencia. Y la cosa es buscar experiencia, la cosa es ganar experiencia. Pero tú como ganas experiencia, como les he comentado, ¿no? Buscando algunas alternativas. Y así como les comento, ¿no? Luego de la experiencia en la casa hogar, lo cual salí totalmente satisfecho, salí con otra óptica, salí ya un poco más maduro profesionalmente hablando y personalmente también, porque ya me choqué, ya me adentré a una experiencia laboral propiamente dicha. Conseguí, con esa experiencia me sirvió bastante para conseguir otro trabajo en una municipalidad, en una región de mi país. Bueno, eso quería comentarles eso, esta experiencia, espero que les sirva, espero que les ayude, espero también haberles motivado a no desesperarse, a no frustrarse. Yo sé que es muy difícil el hecho de conseguir el primer trabajo como trabajador social, pero yo creo que la cuestión es ver los mecanismos, ¿no? Más cercanos para poder lograr no el trabajo, sino para lograr la experiencia, que es lo que te va a llevar a tener un trabajo, ¿no? Eso me gustó, me gustó contarles, compañeros, amigos, colegas, y bueno, sin más que decir, le mando un fuerte abrazo, me despido y hasta el siguiente video. Cuídense.